la acción en Rorke's Drift. Luchó en la noche del 22 de enero de 1879. Ocupa un lugar perdurable en los anales de la guerra. En ambos bandos, hombres valientes lucharon hasta el final. El coraje y el valor son las señas de identidad de un pequeño incidente que se ha convertido en el símbolo del heroísmo y el deber frente a probabilidades abrumadoras. Irónicamente, podría decirse que, de distintas maneras, las probabilidades estaban en contra de la victoria de cualquiera de los dos bandos. Al final, la cuestión estaba en la balanza, y solo la sangre de hombres valientes podía decidirlo. Esta es la historia de Rorke's Drift. En la historia de la Guerra Zulú de 1879 no es ni una de las más largas ni una de las más sangrientas. En muchos aspectos fue un asunto pequeño y sin importancia, librado en un oscuro rincón del imperio, por hombres que en verdad no tenían por qué haber luchado. La fuerza impulsora detrás de la guerra, Sir Henry Bartle Frere, el gobernador británico del Cabo. Temía que la independencia continuada de la nación zulú supusiera una amenaza para la expansión británica en la región. Bartle Frere, por lo tanto, se propuso llevar a la orgullosa nación zulú a una situación en la que su única opción era luchar. Sabía muy bien que en una guerra así solo podía haber un vencedor. A pesar de los deseos expresados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, presentó una serie de exigencias cada vez más humillantes. Al hacerlo, primero intimidó y luego enfureció a los zulúes hasta el punto en que la guerra era inevitable. La situación alcanzó su punto álgido en enero de 1879, con la entrega del ultimátum final de Frere a Cetshwayo, el jefe zulú. Cetshwayo era un hombre orgulloso, que se veía a sí mismo como un vecino pacífico de los británicos. No podía ni empezar a comprender la hostilidad a la que se enfrentaban él y su pueblo. Henry Frere sabía muy bien que podía confiar en los jóvenes guerreros zulúes de cabeza caliente para darle la guerra que buscaba. La frustración del rey lo resumió más tarde uno de sus guerreros, que recordó el discurso de Cetshwayo a su ejército. Nuestro rey se dirigió a nosotros diciendo: no he ido al extranjero a buscar a los hombres blancos, pero han entrado en mi país y no me sorprendería que se llevaran a nuestras mujeres, nuestro ganado, nuestras cosechas y nuestras tierras. ¿Qué puedo hacer? No tengo nada contra los hombres blancos y no sé por qué vienen a mí. ¿Quieren llevarme? ¿Qué puedo hacer? Danos el asunto a nosotros, respondimos. Iremos a comernos a los hombres blancos y acabaremos con ellos. No van a llevarte mientras estemos aquí. Primero deben capturarnos a nosotros. Así, en diciembre de 1878, a orillas del río Tugela, la delegación británica notificó a Cetshwayo que debía disolver inmediatamente su ejército. Era un ultimátum imposible. Sin embargo, los británicos insistieron en que tenía que ser obedecido antes del viernes 10 de enero de 1879. Cetshwayo no se sometió. Frere se salió con la suya, se declaró la guerra, y la invasión británica de Zululandia estaba en marcha. En la década de 1870, el sur de África era una parte del mundo muy problemática para el Imperio Británico. Los británicos tenían allí dos colonias, la colonia del Cabo y Natal, y habían tenido todo tipo de problemas con las diversas repúblicas Boer en el interior y varios grupos africanos dispersos entre ellos.
Ahora, en la década de 1870, adoptaron una nueva política de avanzada, que intentaba solucionar algo de este embrollo político y allanar el camino para una futura expansión económica en la región. Y enviaron un nuevo procónsul, Sir Henry Edward Bartle Frere, que fue enviado específicamente con la intención de implementar una nueva política llamada Confederación. Y la idea detrás de la Confederación era poner a estos diversos grupos bajo el control británico, lo quisieran o no. Ahora bien, Frere, muy poco después de llegar al sur de África, decidió que una de las maneras más rápidas de lograr esto era forzar una guerra contra el Reino Zulú. El Reino Zulú era probablemente el grupo negro independiente más grande que quedaba en el sur de África y mantenía el ejército más grande. Y Frere echó un vistazo a esto y decidió que sería muy bueno para romper el poder de los zulúes, para atraerlos dentro del tipo de marco económico que estaba tratando de desarrollar. Y también sería útil demostrar un poco de músculo militar británico en el sur de África, para asegurarse de que todos los demás siguieran la línea. Y Frere comenzó algo así como una guerra de propaganda, por así decirlo, para preparar tanto a África del Sur como al gobierno británico en casa, para el inicio de una campaña para romper el poder zulú. A pesar de que Londres no le enviaría más refuerzos para precipitar una guerra que el gobierno británico no quería, la guerra zulú de Henry Frere había sido, de hecho, largamente planeada y anticipada. Las últimas tropas regulares en llegar hasta él fueron el 2º batallón del 24 Segundo Regimiento de Warwickshire. El primer batallón del 24 llevaba en el cabo desde 1874. Ambos batallones juntos iban a desempeñar un papel importante en estos acontecimientos históricos. La llegada del 2º Batallón 24 elevó el ejército regular británico en el Cabo a 5.400 hombres. Fueron reforzadas por varias tropas nativas y algunas formaciones de voluntarios, lo que sumó unos 10.0 soldados en total. Lord Chelmsford, el comandante británico, organizó su ejército en 5 columnas. 3 columnas debían entrar en Zululandia por 3 puntos diferentes, mientras que 2 se quedarían atrás para protegerse de las incursiones zulúes. El propio Lord Chelmsford acompañaría a la 3ª columna, yendo directamente a Ulundi, la capital zulú. Con esta fatídica decisión, entraría en las páginas de la historia. Para los estándares actuales, el ejército británico de 1879 necesitaba comparativamente poco apoyo logístico. No obstante, la tarea de alimentar y abastecer a 15.0 hombres para una campaña de hasta 6 meses de duración exigía un esfuerzo enorme. Se requisaron unos 30 bueyes para utilizar suministros y municiones. La mayor parte de los suministros británicos se transportaron en una enorme carreta del cabo, 18 pies de largo y casi unos 300 kilos sin carga. Estos carros necesitaban hasta 20 bueyes para tirar de ellos. Por ello, era necesario que las tropas establecieran campamentos de aprovisionamiento. A menudo, estas bases de aprovisionamiento también hacían las veces de puestos hospitalarios. Uno de ellos estaba en Rorke's Drift. Y los británicos tuvieron grandes problemas prácticos cuando hicieron campaña en el sur de África en la década de 1870. Tenían que cargar con todos sus suministros. Apenas había un departamento de comisariado organizado para apoyarles. Tuvieron que contratar mucho transporte civil. Un batallón de infantería necesitaba unos 17 carros para mantenerse en el campo de batalla durante algún tiempo. Tenían que llevar consigo todo su equipo, toda su comida, incluso forraje para los caballos y mulas, ese tipo de cosas. Así que, durante la guerra zulú en particular, fue necesario que los británicos establecieran una cadena de suministro hasta el frente y en Zululandia. Y la razón por la que Lord Chelmsford eligió Rorke's Drift como punto de partida para la invasión de su columna central fue simplemente que allí había 2 edificios útiles que podía utilizar para almacenar suministros y provisiones. Y había un camino muy práctico a través del río Msinyati, en Zululandia, en ese punto. Por lo tanto, era un depósito de suministros ideal, donde podía almacenar todos sus suministros, listo para el inicio de la invasión de Zululandia hacia Ulundi y más allá. El 9 de enero, Lord Chelmsford y el teniente coronel Glynn con la 3ª columna se acercaron al río Búfalo, que formaba la frontera con Zululandia. Acamparon en el pequeño asentamiento cercano al río conocido como Rorke's Drift. Se consideraba un lugar útil. Hoy en día Rorke's Drift no ha cambiado mucho. Ahora es un monumento pacífico de grandes hazañas, pero los edificios se han modernizado desde la batalla.
En 1879, el asentamiento de la Deriva consistía en 2 pequeños edificios de piedra con tejados de paja y junto a ellos un kraal. Era propiedad de un misionero sueco llamado Otto Witt. Después de haber enviado a su familia a un lugar seguro, Witt, que hablaba zulú, se había quedado para hacer de intérprete. Lo hizo con la esperanza de que su pequeña acción pudiera evitar el derramamiento innecesario de sangre. Como hombre de Dios, conocía y respetaba a los zulúes, pero en su esperanza de un acuerdo pacífico, iba a ser decepcionado. Se eligió Rorke's Drift como posición ideal para una base de... A su debido tiempo, el ayudante del comisario Walter Dunn, junto con James Dalton y el almacenista Louis Byrne, establecieron un pequeño puesto militar. Witt había utilizado uno de los 2 edificios de Rorke's Drift como vivienda y el otro como iglesia y escuela. La iglesia se convirtió ahora en un almacén para abastecer al correo. Estaba repleta de cajas de galletas y sacos de maíz. Con la llegada del cirujano James Reynolds, la casa de Witt se convirtió a su vez. Esta vez en un hospital para atender las necesidades de la columna del teniente coronel Glynn mientras se adentraban en tierra zulú. El 12 de enero, solo 2 días después de la expiración del ultimátum, se habían producido algunas escaramuzas con los zulúes. Para el segundo día de la campaña propiamente dicha, ya había hombres malheridos de los que ocuparse. El periodista y aventurero Duncan Moody recogió más tarde los relatos de muchos de los presentes en Rorke's Drift durante el enfrentamiento. Un soldado describió más tarde la transformación de la casa de Witt en un hospital. La vivienda tenía más de 80 pies de longitud. La pared lateral de la izquierda, corriendo hacia atrás casi 60 pies. Había sido acondicionada por las autoridades médicas como hospital base para la columna y casi todas las habitaciones, así como la gran veranda del frente, estaban ocupadas por pacientes, 36 en número, incluidos algunos que ya habían sido heridos en la toma de Sihayos Kraal el 12 de enero. El gran almacén estaba ocupado por el departamento de comisaría y estaba lleno de provisiones de todo tipo. El 11 de enero expiró el plazo del ultimátum del gobernador, y el grueso de la columna avanzó desde Rorke's Drift hacia tierra zulú. Sedgwick estaba ahora en guerra con el poder del Imperio Británico, y tenían la intención de llevar la guerra a él. En la década de 1870, el ejército zulú era la fuerza negra independiente más poderosa y sofisticada que quedaba en el sur de África. Había diferencias fundamentales con el ejército europeo. Era principalmente un ejército de servicio nacional, si se quiere. Era un ejército ciudadano. Todos los hombres del reino zulú debían cumplir un periodo de servicio para el rey zulú. Por su edad común, cada pocos años el rey convocaba regimientos llamados amabuto, formados por todos los jóvenes que habían alcanzado cierta edad desde la última convocatoria, y los ubicaba en varios cuarteles llamados amakanda en todo el país. Si se les exigiría servir al rey de varias maneras, eran la policía local, por ejemplo, tomaban parte en sus cacerías, tomaron parte en las grandes ceremonias nacionales. Pero también, por supuesto, eran su maquinaria militar. Estaban muy bien entrenados, tenían una ética militar un tanto conservadora, seguían armados principalmente con escudos y lanzas punzantes, como lo habían estado desde la creación del reino zulú en la época del rey Shaka. Pero eran muy agresivos, estaban muy motivados. Y ciertamente los británicos se dieron cuenta de que había mucho que admirar en el ejército zulú, y esa fue en realidad una de las razones por las que Sir Henry Bartle Frere estaba deseoso de acabar con el poder de los zulúes en primer lugar. Con la partida de la columna hacia el interior de la tierra zulú, un destacamento de unos 300 hombres del contingente nativo de Natal se quedó atrás en el drift. Aparte de las bandas rojas que los diferenciaban de los zulúes, estaban armados y equipados de forma idéntica. Sin embargo, su voluntad de luchar era considerablemente menor que la de su temible adversario. Esta dudosa fuerza estaba al mando de un tal capitán William Stevenson. También estuvieron presentes los 80 hombres de la Compañía B del 2º Batallón del 24 Regimiento, que hicieron guardia bajo las órdenes del teniente Gonville Bromhead.
Junto al río, el teniente John Chard, subalterno de los ingenieros reales, trabajaba con un pequeño destacamento en el mantenimiento del puente Pont que se había utilizado para realizar la travesía. ¿Deriva de Rourke? Estaba bajo el mando general del mayor Spalding, el oficial jefe de suministros. Con la columna principal desaparecida, había poco que informar. El 22 de enero, tras 10 días sin incidentes, Spalding decidió volver a Helmacar para ver por qué no habían llegado los refuerzos prometidos. Antes de partir, entregó el mando al teniente Chard, con lo que posiblemente sea el informe de inteligencia más equivocado de la historia militar. Veo que eres superior, así que estarás al mando. Aunque por supuesto no pasará nada y volveré esta tarde. Su consejo iba a resultar espectacularmente erróneo. El comandante Spalding no llevaba más de unas horas fuera cuando 2 jinetes trajeron noticias del campamento de la tercera columna en Isandlwana. En uno de los mayores reveses sufridos por el ejército británico en toda la era victoriana, el campamento de Isandlwana había sido atacado e invadido. Murieron 1.300 soldados británicos y sus aliados africanos. Peor aún, un nuevo ejército zulú se dirigía hacia Rorke's Drift, decidido a dar la misma dura lección al pequeño grupo de defensores de la antigua estación misionera. D.C.F. Moody registró conmocionado la llegada de los portadores de noticias. Otros hombres montados llegaron desde el último campamento y contaron los horrores de los que habían escapado y los peligros que estaban a punto de abrumarnos. Sin duda, los pobres habían visto terrores suficientes por un día y estaban poseídos por un ferviente deseo de avisar a tiempo a la gente de Helmacar. Y así, como muchos antes y muchos después, galoparon para llevar a cabo su loable intención. El teniente Bromhead levantó inmediatamente su campamento y mandó llamar al teniente Chard, que estaba ocupado con media docena de hombres en los puntos del río, para que subiera y dirigiera los preparativos para la defensa. El teniente Chard consultó tanto a Bromhead como al comisario Dalton, que era un ex sargento de intendencia. El consejo de Dalton fue especialmente acertado. Instó a Chard a quedarse y luchar en lugar de intentar huir del enemigo que se acercaba. Argumentó que no tendrían ninguna oportunidad en campo abierto. También sugirió utilizar los almacenes como parte de las defensas. En contra del consejo de Dalton, se intentó poner a salvo a los heridos más graves del hospital. Pero incluso cuando subieron los carros para llevárselos, los zulúes fueron avistados. No había escapatoria. Los carros que iban a transportar a los heridos se añadieron a las barricadas que se construían a toda prisa entre el hospital y el almacén. Rápidamente y eficazmente la defensa fue erigida. A pesar de haber sido construida apresuradamente con pilas de cajas de galletas y vagones volcados, la barricada demostraría su mortífera eficacia más tarde. Por supuesto, tan pronto como la guarnición de Rorke's Drift se enteró de que estaban a punto de ser atacados por los zulúes, su reacción inmediata, naturalmente, fue que estaban atrapados en esta horrible posición sin ningún tipo de preparativos de defensa, sin ningún tipo de preparativos para la defensa. Creo que fue Henry Hook quien dijo, estábamos atrapados como ratas en un agujero. Pero de hecho, cuando se mira con una mente fría, tipo de análisis retrospectivo, por así decirlo, en realidad no es una mala posición defensiva, dado el tipo de ataque que podría esperar de los zulúes. Había 2 edificios, tenían techos de paja, lo que era una gran desventaja, por supuesto, pero solo estaban separados por unos 30 metros. Delante de ellos había un trozo de terreno llano que caía en un saliente rocoso de unos 4 pies de altura. Ahora, algunas de las barricadas se construyeron en la parte superior de esa cornisa, que en realidad hizo una barricada de unos 7 pies de altura, que es un obstáculo bastante formidable para cualquiera que lo ataque. Los edificios en sí, sobre todo en la parte trasera, tenían muy pocas puertas y ventanas. La guarnición fue capaz de golpear lagunas a través de lo que efectivamente estaban disparando desde detrás de paredes sólidas con solo pequeños huecos para disparar a través. En general, los zulúes no tenían mucho espacio para maniobrar. Había algo de terreno delante con árboles y otros arbustos, lo que era un poco incómodo para los defensores. Pero, de hecho, había una especie de zona de muerte alrededor de los edificios, a unos 30 o 40 metros en la mayoría de los casos. Así que, en general, dado que los zulúes tendrían que acercarse para poder utilizar sus lanzas y escudos, los defensores tenían una clara ventaja.
Una vez perdida toda esperanza de escapar, los heridos y enfermos fueron llevados de vuelta con sus perseguidores en el interior y los pacientes traídos desde la veranda. Fue un movimiento que salvaría algunas vidas, pero a un costo. Aunque no era buena, la situación aún no parecía desesperada para Chart y sus hombres. Al fin y al cabo, eran unos 300 hombres para defender el perímetro. Pero mientras se hacían los preparativos finales, se produjo un nuevo y desesperado giro de los acontecimientos. Las obras de la barricada habían avanzado a buen ritmo, y los hombres del 24 trabajaron junto a las tropas nativas del NNC. En cuanto llegaron noticias de que los zulúes estaban en camino, las tropas nativas del contingente de Natal abandonaron su puesto, dejando a sus camaradas regulares a su suerte. Se describe aquí con el típico detalle clínico del registro contemporáneo de operaciones sobre el terreno conservado por el Servicio de Inteligencia británico. Poco después de las 4 de la tarde, se oyeron disparos hacia el sur y se informó que el enemigo estaba cerca, ante lo cual el destacamento del contingente nativo que estaba en el puesto lo abandonó con su oficial. La guarnición se reducía ahora a la compañía del 2º batallón del 24 Regimiento, unos 80, y algunos hombres de otros cuerpos, siendo el número total en el puesto de 139, de los cuales 35 estaban enfermos en el hospital. Al atacar incluso un puesto de misión ligeramente controlado, los regimientos zulúes que atacaron Rhodes Drift estaban ignorando el único consejo táctico realmente valioso que su rey les había dado. Les aconsejó no atacar a los británicos en posiciones defendidas. Ignorar este consejo fue un grave error. El asunto está en vuestras manos, nos dijo, pero si os acercáis al hombre blanco, descubriréis que ha hecho trincheras y construido fuertes llenos de aspilleras. No le ataquéis, pues no servirá de nada. Pero si lo ves a campo abierto, entonces sí puedes atacarlo porque podrás darle una paliza. Los regimientos zulúes que atacaron Rorke's Drift habían permanecido en reserva ese mismo día en Isandlwana. Había 4 regimientos zulúes, el Utolwana, el Endlondo, el Endloko y el Endluyengwe. Eran hombres bastante veteranos. Habían sido mantenidos en reserva en parte por accidente, pero posiblemente en parte porque eran hombres más mayores. La mayoría rondaba los 40 años. La mayoría estaban casados. Desempeñaron un papel muy secundario en la batalla de Isandlwana. Fueron utilizados para recoger a algunos de los fugitivos. Se habían trasladado ese día antes del comienzo de la lucha en Rorke's Drift. Probablemente unas 15 millas más o menos a través del país. Se habían desviado de la montaña Isandlwana, cruzaron el río Msinyati y luego fueron a atacar Rorke's Drift. La mayor parte de eso probablemente lo habían cubierto a un trote bastante rápido, sino activamente una carrera. Así que la mayoría de ellos probablemente estaban empezando a sentir los efectos de eso en el momento en que llegaron a la deriva de Rorke. Pero por otro lado, estaban animados porque se habían perdido la gloria en Isandlwana y estaban ansiosos por conseguir un poco de acción antes de que acabara el día. Probablemente había unos 4.0, según una estimación aproximada. Y sin duda, con su entusiasmo, con su disciplina, serían más que un partido, creo, para cualquier soldado británico que atraparan en campo abierto ese día. Por supuesto, la única cosa que no eran capaces de hacer frente a era la potencia de fuego británica, sobre todo cuando los británicos estaban detrás de una barricada segura, porque por supuesto, los zulúes necesitaban acercarse con sus lanzas y sus escudos para infligir alguna baja, y todo el tiempo que los británicos pudieran mantenerlos a distancia y dispararles, los zulúes estarían en seria desventaja. En lugar de tener 300 hombres para defender el perímetro, el teniente Chard ahora solo tenía los 80 hombres del 24. Pero eran 80 hombres que, por su valor y coraje, escribirían sus nombres en la historia. Cuando los regimientos zulúes se abalanzaron sobre el pequeño fuerte, los hombres del 24 mantuvieron un fuego militar que contuvo la acometida inicial de los zulúes contra el muro sur de la barricada. El teniente Chard recordó más tarde los primeros momentos de la lucha. Alrededor de las 4:30 de la tarde, 500 o 600 de los enemigos llegaron a la vista alrededor de la colina a nuestro sur y avanzaron a la carrera contra el muro sur. Fueron recibidos por un fuego bien sostenido, pero a pesar de sus grandes pérdidas, continuaron avanzando hasta 50 yardas del muro, donde se encontraron con tal fuego desde el muro y fuego cruzado de la tienda que fueron controlados.
El mayor número, sin embargo, sin detenerse, se movió a la izquierda, alrededor del hospital, y se abalanzó sobre nuestro muro noroeste de sacos harinosos. Tras una lucha corta pero desesperada, fueron rechazados con fuego pesado hacia la espesura. El grueso del enemigo nos seguía de cerca y se había alineado en el saliente de roca y cuevas que nos dominaba a unos 400 metros al sur, desde donde mantenían un fuego constante. Mientras los hombres del muro sur estaban protegidos del fuego zulú desde la colina que tenían encima, los del muro norte estaban expuestos al fuego de los fusileros zulúes que disparaban desde la colina de atrás. Las túnicas escarlatas del 24 constituían un blanco perfecto, y pronto empezaron a aumentar las bajas, incluso ante las menos expertos tiradores zulúes. Uno de los grandes mitos de la batalla de Rorke's Drift es que los zulúes que lucharon allí habían saqueado un gran número de Martini Henrys del campamento de Isandlwana ese mismo día. Por supuesto, en realidad habían sido la reserva en Isandlwana y no habían tenido tiempo de participar en el saqueo antes de atacar Rorke's Drift. La mayoría de ellos, sin embargo, habría tenido acceso a algún tipo de arma de fuego. Había habido un comercio ilícito de armas en Zululandia durante los últimos 20 o 30 años. Pero eran armas de fuego anticuadas, generalmente modelos europeos obsoletos, incluso viejos mosquetes Brown Bess. Ahora, cuando los zulúes tomaron sus posiciones en las terrazas de Oscarberg o Shillane con vistas al puesto de Rorke's Drift, estaban en muy buena posición para disparar directo a la línea defensiva de Chard. Pero, de hecho, disparaban a distancias de 300-400 yardas, y la mayoría de ellos utilizaban armas que en realidad solo eran precisas a unas 100 yardas, o que solo lo habían sido a unas 100 yardas 20 o 30 años antes, cuando eran nuevas. Así que ahora son armas viejas, armas oxidadas, pólvora inadecuada, munición de mala calidad. Así que los zulúes están disparando a una distancia, en realidad, demasiado grande para el tipo de armas que tenían. Y de hecho, dispararon un volumen de fuego tremendo contra el puesto, pero fue en gran parte suerte si algo alcanzó a alguien allí. Aunque es interesante observar que la mayoría de las bajas de Chard fueron alcanzadas por disparos en algún momento de la batalla. A medida que las fuerzas zulúes invadieron las barricadas de Rorke's Drift, la lucha se hizo más feroz y las bajas aumentaron. Una vez más, el sobreviviente registró los acontecimientos desesperados del día. Un susurro corre entre los hombres. El pobre viejo King Cole ha muerto. Estaba en el frente. Una bala le atravesó la cabeza e hirió al siguiente hombre en el puente de la nariz. El señor Dalton, que era un hombre alto, iba continuamente a lo largo de las barricadas animando a los hombres, utilizando su propio rifle con gran eficacia. Cuando Zulú corrió cerca de la barricada, el señor Dalton gritó: «Dispara a ese tipo», y apuntó a otro por encima del parapeto. Cuando su rifle cayó, se volvió bastante pálido y dijo que le habían disparado. El médico estuvo a su lado de inmediato. Money descubrió que la bala le había atravesado por encima del hombro derecho. Incapaz de sostener su rifle por más tiempo, aunque no dejó de dirigir el fuego de los hombres que estaban cerca de él, se lo entregó al señor Byrne, quien lo usó bien. En ese momento el cabo Scammell, que estaba cerca del señor Byrne, recibió un disparo en el hombro y la espalda. Se arrastró una corta distancia y entregó el resto de sus cartuchos al teniente Chard. Y luego expresó su deseo de beber agua. Byrne se la trajo. Y mientras le daba de beber, el pobre Byrne recibió un disparo en la cabeza y cayó muerto al instante. Si las bajas entre los regulares estaban aumentando rápidamente, no eran nada comparadas con las terribles pérdidas sufridas por los guerreros zulúes. Cuando salió el sol en la mañana del 23 de enero, los británicos quedaron horrorizados ante el espectáculo que les esperaba. Rorke's Drift se había convertido en una especie de matadero. Había grandes montones de cadáveres zulúes apilados contra las barricadas, sobre todo delante del hospital, que había sido atacado una y otra vez. Ahora Chard dice que inmediatamente después de la pelea enterraron algo así como 350 cuerpos frente al puesto, pero admitió más tarde que aparecieron bastantes más en las semanas y meses posteriores. De hecho, existen estadísticas bastante fiables que sugieren que unos 600 zulúes murieron en la batalla de Rorke's Drift. Ahora, además de eso, por supuesto, tienes un número desconocido de heridos.
Incluso si solo hubiera entre 300 y 400 heridos en la cima, lo que sería una proporción muy pequeña, estamos hablando de algo así como 1000 hombres que sufrieron una herida en acción. Bueno, dijimos antes que solo había unos 4000 zulúes que tomaron parte en la lucha, así que significa que algo así como 1 de cada 4 zulúes que participaron en la lucha sufrió algún tipo de lesión. Y hay algunos relatos muy gráficos en realidad que sugieren que incluso los hombres que sobrevivieron sufrieron 2, 3 o incluso 4 heridas y luego fueron ayudados por sus compañeros y de alguna manera sobrevivieron. Así que el precio que pagaron en estos tenaces ataques fue realmente muy notable. Fue una batalla muy costosa y sangrienta en lo que respecta a los zulúes. A pesar del terrible derramamiento de sangre, la intensidad de la lucha siguió aumentando. Al anochecer, luego al caer la tarde, la lucha se profundizó. Los combates más desesperados de este punto tuvieron lugar en el hospital. En un laberinto de habitaciones diminutas y estrechas, divididas por paredes delgadas y puertas de poca sustancia, los pacientes habían quedado atrapados. Los zulúes irrumpieron aquí en primer lugar y varios defensores murieron inmediatamente. Fue necesario replegarse hacia las habitaciones interiores, defendiendo cada una de las puertas de conexión, de una en una. Todo este tiempo, el enemigo había estado intentando forzar el hospital, y poco después prendió fuego a su techo. La guarnición del hospital lo defendió habitación por habitación, sacando a todos los enfermos que pudieron trasladar antes de que se retiraran. Soldados John Williams, Henry Hook, Robert Jones y William Jones, 24 Regimiento, fueron los últimos hombres en salir. Sosteniendo la puerta con su bayoneta, su propia munición se había agotado. Debido a las comunicaciones interiores y al incendio de la casa, fue imposible salvarlos a todos. Con el más sincero pesar, lamento no haber podido salvar a estos pobres hombres de su terrible destino. Los soldados Cook, Jones y los demás se habían visto obligados a abrirse paso a machetazos a través de los tabiques interiores del hospital en un intento de alcanzar la seguridad de los recintos interiores. En la lucha cuerpo a cuerpo, un hombre mantenía a raya al enemigo en la puerta o lo atravesaba, mientras otros hacían pasar a pacientes más malheridos a la habitación de más allá. Esta frenética acción se repitió una y otra vez mientras el hospital ardía a su alrededor. Esta heroica acción debe considerarse una de las mayores hazañas de valor de toda la época victoriana. Sin duda, el soldado Hook merecía su Cruz Victoria mucho más que la imagen desfavorable que Hollywood pintó de él. El soldado Alfred Henry Hook, Harry como le gustaba que le llamaran sus amigos, es una de las figuras de la saga de Rorke's Drift, que ha sido bastante difamada en el imaginario popular. Fue, por supuesto, uno de los personajes principales de la excelente película de 1964 Zulu, que en muchos aspectos mostraba muchas cosas buenas sobre la batalla de Rorke's Drift, pero alteraba a algunos de los personajes. En ella, Hook aparece como un borracho malintencionado y un insubordinado abogado de barracón, como alguien le llama en un momento dado. De hecho, era un soldado perfectamente respetable. Era un pequeño terrateniente antes de alistarse en el ejército. Era un hombre de familia. Fue abstemio toda su vida, aparentemente. Así que no era en absoluto la forma en que fue retratado en la película. Fue uno de los encargados por Charles Bromhead para defender el hospital durante la batalla, y en realidad sabemos bastante sobre su papel porque escribió un relato muy largo y elocuente, uno de los mejores relatos escritos sobre Rorke's Drift por un participante, en el que habla de la terrible experiencia que pasó en el hospital. Los zulúes, por supuesto, atacaron el hospital en el punto álgido de la batalla, irrumpieron por el frente, y Hook y otros hombres sanos se vieron obligados a evacuar a muchos de los pacientes haciendo agujeros en las paredes y pasando a los pacientes de una habitación a otra, hasta que finalmente salieron, con por supuesto los zulúes pisándoles los talones. Y en algún momento los zulúes también prendieron fuego al tejado, por lo que Garfio dijo, bueno, teníamos la opción de ser quemados vivos o masacrados por los zulúes. Así que Hook es realmente uno de los grandes personajes que surgen de la batalla de Rorke's Drift. Posteriormente se ganó el BC y creo realmente que nadie podría dudar de que ciertamente se lo ganó ese día. En la oscuridad de la noche africana, iluminada únicamente por las llamas del hospital en llamas, la lucha por Rorke's Drift era cada vez más desesperada. Un defensor describió más tarde a D.C.F. Moody los últimos momentos de la defensa del hospital. Cuando nos habíamos retirado al repliegue y el hospital había sido incendiado, una lucha terrible esperaba a los valientes que lo defendían desde dentro. Soldado Joseph Williams disparó desde una pequeña ventana en el otro extremo del hospital. A la mañana siguiente, 14 guerreros fueron encontrados muertos debajo, además de otros a lo largo de la línea de fuego.
y cuando su munición se agotó, él y sus compañeros mantuvieron la puerta a bayoneta calada. Pero una entrada fue posteriormente forzada y él, el pobre hombre, fue agarrado por las manos, arrastrado fuera, asesinado ante sus ojos. La oscuridad era ya total. Rodeado y tras rechazar varias cargas, Char ordenó a sus hombres que se retiraran primero al centro y luego a los muros interiores de su planta. Aquí los británicos estaban fuera del alcance del fuego que se cernía sobre ellos desde las terrazas rocosas. El hospital en llamas supuso tanto una ventaja como una desventaja. Por un lado expuso a los zulúes que cargaron contra las defensas. Por el otro, la intensa sombra que proyectaba, se sucedieron varios intentos decididos de abrirse paso. Cada ataque era anunciado por el famoso grito de guerra zulú. A pesar de la ferocidad de los combates, los guerreros zulúes no se ganaron necesariamente el respeto de sus compañeros, como puede verse en esta descripción de la batalla de Rorke's Drift, conocida por los zulúes como Kwajim, que significa lugar de Jim en honor al comerciante Jim Rourke. Dos regimientos que habían llegado demasiado tarde para luchar en el Isanguiguana, el Utana y el Endogo atacaron su lugar por la noche, pero los soldados lucharon valientemente y los Singu nunca llegaron a matarlo. Lucharon, gritaron, vociferaron. Él muere al final, muere en la puerta. Fueron golpeados, murieron, ya no se luchaba. Ahora intercambiaban saludos y alegremente acababan con el regimiento de Utana. La gente se reía de ellos diciendo: ustedes no son hombres, son solo mujeres. Que huyan sin razón alguna como el viento. A pesar de las pérdidas, los guerreros zulúes siguieron adelante en el ataque. A medida que sus escasas fuerzas eran empujadas gradualmente hacia una zona cada vez más pequeña, Char ordenó la construcción de un santuario en el centro de la zona. En él se refugiaban los heridos graves. Aunque se expuso al fuego al hacerlo, el ayudante del comisario Dunn arrastró suficientes sacos de comida para que también se colocaron algunos fusileros en el punto de partida. Las tropas británicas restantes estaban ahora concentradas en un punto, y ahora eran capaces de concentrar el poder de sus armas en un solo frente. A pesar de la despiadada potencia de los rifles, los zulúes continuaron cargando bajo el fuego de cobertura de las plataformas rocosas. Oleada tras oleada se abatieron sobre los defensores durante la larga noche, pero los británicos repelieron cada ataque. La batalla de Rorke's Drift continuó durante mucho tiempo después del anochecer. Era bastante inusual, de hecho, que los zulúes lucharan al anochecer, y dice algo de su desesperación y tenacidad el hecho de que continuaran los asaltos al anochecer. A esas alturas, por supuesto, Char y sus hombres se habían visto obligados a retroceder a la pequeña zona frente al almacén. A medida que avanzaba la noche, bajo las terribles tensiones psíquicas y emocionales del combate, los hombres estaban desesperados por conseguir agua, desesperadamente sedientos. Había un carro de agua dentro del perímetro, pero desgraciadamente había sido abandonado cerca del hospital cuando todos volvieron al almacén. Así que en algún momento de la noche fue necesario que los hombres montaran una carga de bayoneta en la oscuridad para correr y agarrar este carro de agua y arrastrarlo de vuelta cerca de la barricada para que los hombres pudieran pasar una manguera y llenar sus botellas de agua y saciar su sed. Ahora tienes que pensar en ese momento durante un minuto, porque aquí están en la oscuridad, solo iluminados por las llamas del hospital en llamas, y ahí fuera hay miles de zulúes a los que pueden oír cantar y gritar órdenes y todo lo demás. Y alguien tiene que salir a la oscuridad con un rifle y una bayoneta para agarrar el carro y arrastrarlo de vuelta, y creo que se extiende extraordinariamente la imaginación al pensar en la hazaña, la resistencia que debe haber sido. Con la primera luz gris del amanecer, el espíritu parece haber abandonado a los guerreros zulúes. Debilitados por sus terribles pérdidas, los guerreros comenzaron a arrastrarse. La mañana reveló una escena de devastación. El hospital había sido destruido por el fuego. Su humo todavía ensuciaba la niebla naciente. Y por todas partes yacían los muertos.
Entre los muertos estaban los pocos casacas rojas que habían muerto cerca del perímetro. 15 de los hombres de Chart murieron, pero la inmensa mayoría de los muertos eran zulúes. Fascinado por la escena, Chart caminó entre los cientos de cadáveres sembrados de paquetes de munición y cartuchos vacíos y observó las extrañas actitudes que habían adoptado los hombres. Lo más extraño de todo, observó, era que varios zulúes habían muerto en la misma posición, agachados de rodillas y con la cara en el suelo. Rorke's Drift pone de relieve, si se quiere, la diferencia entre los dos estilos de lucha del soldado británico y el soldado zulú. Los zulúes, por supuesto, cargan repetidamente hasta las barricadas. Pero los zulúes, para tener éxito, y fueron un ejército muy exitoso en el pasado, necesitaban acercarse a su enemigo. Tenían que ser capaces de utilizar sus escudos para rechazar los golpes enemigos y para golpear al enemigo con la guardia baja, y luego entrar con la famosa puñalada bajo el brazo de la lanza punzante. Ahora bien, los británicos, para ser eficaces, necesitaban simplemente mantener a su enemigo a más de un brazo de distancia y crear una zona de fuego exitosa a la que pudieran disparar al azar. Ahora bien, la barricada de Rorke's Drift mantenía alejados a los zulúes, de modo que no podían acercarse realmente con sus lanzas punzantes, y los británicos simplemente podían disparar contra ellos por encima de las barricadas y masacrarlos una y otra vez. Los cadáveres se amontonaban rápidamente frente a las barricadas. Es interesante que una o dos veces los zulúes desbordaron las barricadas, y en esos puntos estalló la lucha a bayoneta calada. Creo que fue el soldado Hitch quien dijo que los zulúes en general no hacían caso de las balas. Ellos seguían viniendo, y nosotros seguíamos disparándoles. La única vez que se estremecieron fue cuando se usó libremente la bayoneta. Ahora, por supuesto, es un tipo de guerra psicológica totalmente diferente. Posiblemente, en muchos sentidos, los zulúes entendían más la bayoneta, por eso la respetaban un poco más. Pero en última instancia, fue la potencia de fuego británica la que creó tanta devastación entre las filas zulúes, simplemente porque los zulúes no podían acercarse lo suficiente para hacer nada por sí mismos. Aunque en ese momento no podía saberlo. El teniente Chard y su pequeña guarnición habían ganado su heroica lucha por la supervivencia. Lo que necesitaban ahora era la llegada de una columna de socorro y rápido. Chard mantuvo a sus hombres ocupados. Aunque la mayoría estaban agotados, tuvo cuidado de ocuparlos con tareas rutinarias durante la tensa espera. Una patrulla fue enviada a recoger las armas zulúes. Descubrieron que muchos zulúes heridos seguían vivos. Hoy sería un crimen de guerra. Pero en 1879, sin que nadie se diera cuenta, los casacas rojas simplemente mataron a tiros a los zulúes heridos al descubrirlos. Un trágico final para un valiente enemigo. Pero la guerra zulú se libró bajo duras reglas y ninguna de las partes dio ni esperaba piedad. Los silenciosos cadáveres rojos que yacían a pocos kilómetros en Isandlwana fueron testigos de la otra cara de esa ley brutal. Poco después, otro suceso inquietante hizo que Chart llamara apresuradamente a sus patrullas. Los guerreros zulúes habían regresado. Hacia las 7 de la mañana, un gran grupo de zulúes apareció en las colinas del suroeste. Chart y sus hombres observaron con creciente aprensión cómo se acercaban por la ladera de la montaña Shiyane, manteniéndose fuera del alcance de los rifles. Y se acuclillaron en la colina de enfrente. Luego, al cabo de un rato, se levantaron como un solo hombre y se marcharon. La creencia popular de que los zulúes saludaban a los casacas rojas es poco probable que sea cierta. Hay razones mucho más probables para su presencia. La película Zulú incluye un maravilloso y conmovedor momento al final, cuando los zulúes reaparecen sobre el horizonte y empiezan a entonar cánticos. Y la guarnición británica se da cuenta de que los zulúes en realidad les están saludando por su valor, y se ha convertido en parte del mito popular de la batalla de Rorke's Drift. Lamento tener que decir en muchos sentidos que en realidad no sucedió así en absoluto. Lo más parecido que ocurrió fue que en la mañana del 23, algunos de los zulúes, probablemente la retaguardia porque la mayoría del resto de los zulúes ya se había retirado durante la noche, salieron del alcance de los fusiles de la guarnición de Rorke's Drift y se sentaron en la colina de enfrente, y durante unos instantes los dos bandos se miraron fijamente antes de que los zulúes se levantaran y se retiraran de nuevo fuera de la vista. De hecho, lo que estaba ocurriendo era que probablemente pretendían retirarse hacia el río Msenyati en Rorke's Drift, pero podían ver la columna de Lord Chelmsford que venía en dirección opuesta, así que no podían retirarse por esa ruta y simplemente marcharon en otra dirección. Es cierto que en Rorke's Drift
Ambos bandos adquirieron un gran respeto por las cualidades de combate del otro, pero en la práctica, la mañana del 23, todo el mundo estaba demasiado exhausto, demasiado agotado emocional y físicamente para entrar en ese tipo de sutilezas. Los zulúes que lucharon en Rorke's Drift habían estado marchando y luchando durante 24 horas. Habían atravesado más de 15 millas de terreno accidentado, la mayoría a la carrera, y ya habían sido derrotados una vez por la superior potencia de fuego de un enemigo que no mostraba signos de debilitamiento. Una cuarta parte de sus hombres habían resultado heridos o muertos. Lo más importante de todo, los zulúes podían ver desde su posición en la colina que refuerzos de casacas rojas se acercaban a Rorke's Drift desde Isandlwana. Rorke's Drift estaba a salvo. La guerra zulú continuaría después de la mañana del 23 de enero, pero la épica defensa de Rorke's Drift había terminado. Los casacas rojas estaban naturalmente eufóricos, pero se había asestado un golpe terrible a la nación zulú. El 22 de enero de 1879 fue un día muy costoso para el reino zulú. Los zulúes no solo habían luchado en Isandlwana y Rorke's Drift, sino también en Ingesane, en la costa. Al final del día, tuvieron probablemente la mejor parte de 2000 bajas. Fue una tasa de bajas espantosa. Se supone que el rey Cetshwayo ha dicho que se ha metido una segai en el vientre de la nación. Ciertamente, había muchos zulúes al final del día que no estaban muy seguros de si habían ganado una victoria o perdido una derrota, porque había tantos muertos y heridos al final del día. Y peor que eso, por supuesto, provocó que los británicos fueran mucho más tenaces de lo que habrían sido en otras circunstancias. Por el simple hecho de que los zulúes ganaron en Isandlwana, había muy pocas posibilidades de que el rey Cetshwayo negociara algún acuerdo político futuro, porque los británicos estaban decididos a aplastar militarmente a los zulúes antes de iniciar cualquier negociación de paz. Así pues, no solo fue un día costoso en sí mismo, sino que tuvo las consecuencias más apocalípticas para el reino, porque condujo en última instancia a la nueva invasión de los británicos y a los grandes desastres de Kambula, Kinghindlovu y finalmente Ulundi, donde murieron miles de zulúes más. Los grandes centros reales de la autoridad del rey, los Amakanda, fueron destruidos. El propio rey Cetshwayo fue expulsado de su trono e internado en la selva, y finalmente capturado por los británicos y llevado a casa como prisionero. Ante el desastre de Isandlwana, los británicos necesitaban una victoria. Se trataba de una hazaña heroica digna de tal nombre. Los detalles de la batalla ya estaban siendo anotados, y la naturaleza del conflicto se elevó por sus emocionantes probabilidades y actos de valentía de un asedio insignificante a una famosa victoria. Cuando las noticias de Rorke's Drift llegaron a Inglaterra, fueron recibidas con una especie de euforia pública. Por supuesto, llegó justo después del desastre de Isandlwana, pero mostró al ejército británico en una luz particularmente buena. Por un lado, por la mañana, una columna entera había sido masacrada. Pero la cuestión sobre la Compañía B del segundo 24 era que no era un equivalente victoriano especializado del SAS. Era una unidad ordinaria del ejército británico. Sucedió que era la que estaba allí ese día. Y demostró a la opinión pública británica que Tommy Atkins aún podía resistir, que la delgada línea roja se había mantenido firme. Y cuando los miembros de la 24 Unidad regresaron a Gran Bretaña, muchos de ellos fueron aclamados por las calles por una multitud que los adoraba. El teniente Chart recibió una espada ceremonial de los ciudadanos de Plymouth. Tanto Chart como Bromhead fueron invitados por la reina Victoria. Eran los héroes del momento y sin duda ayudaron a contrarrestar la serie de desastres que se habían producido en el transcurso de la guerra zulú. Los propios hombres estaban tan ansiosos como cualquiera de averiguar exactamente lo que les había sucedido. ¿Y por qué? Algunas de las cosas que aprendieron no fueron ninguna sorpresa. Esta fotografía histórica muestra a los supervivientes de la batalla de Rorke's Drift. Está ausente el mayor Spalding, su antiguo oficial al mando. El comandante Spalding había regresado a Help-Makar con sus refuerzos, creyendo que el campamento de Rorke's Drift ya había sido invadido. Todas las pruebas parecían apoyar esa opinión, y fue fácilmente aceptada como uno de los muchos errores cometidos en la guerra. Las dudas sobre su palabra fueron expresadas públicamente, solo por el propio Lord Chelmsford. Pero para la mayoría, los detalles importantes eran esos actos humanos individuales de valentía. En su propio relato, Duncan Moody es incapaz de resistirse a destacar a individuos para elogiarlos. Mientras que todos se comportaron con tanta gallardía,
Apenas es posible notar otros casos excepcionales. Aunque todos sus camaradas dieron testimonio de ello en la conducta del sargento de color Bourne, segundo 24, sargento Windridge, segundo 24, y los soldados McMahon y Roy de la primera 24. Juan's Cruces Victoria fueron justamente concedidas por el tremendo heroísmo demostrado por los defensores de Rorke's Drift, la mayor cantidad por una sola acción en la historia del ejército británico. Con esa típica marca de orgullo y patriotismo que marcó la época victoriana, los periódicos se apresuraron a conmemorar los acontecimientos en Rorke's Drift. Poesía fue el método favorito de conmemoración. El propio Moody no pudo resistir la tentación. Ahora, el 24, recuerda lo que depende de nosotros. Y viene a él una respuesta, una alegría, el aire que rasga. Y entonces, con amarga seriedad, cada hombre permanece en su puesto, como en la oscuridad, como el diablo, se precipitan sobre el ejército zulú. Y en las páginas de nuestra historia se contará la misma historia, y en la lista del país figurarán los nombres de esa valiente banda de héroes que en su hora más oscura y cuando más lo necesitaba, sostuvieron el poder de la vieja Inglaterra. A pesar de la torpeza del verso, tales sentimientos eran sin duda de corazón. Pero es en el informe del teniente Chart a su oficial al mando, donde se encuentran las palabras de elogio más apropiadas. Considero que los enemigos que nos atacaron eran unos 3000. Matamos a unos 350. No tengo palabras para elogiar la firmeza y el galante comportamiento de toda la guarnición. Quiero destacar especialmente la conducta del teniente Bromhead, segundo batallón, 24 regimiento, y el espléndido comportamiento de su compañía B, del sargento Reynolds, en su constante atención a los heridos bajo fuego donde cayeron, del oficial de comisaría en funciones Dalton, a cuyas energías se debieron gran parte de nuestras defensas, y que fue gravemente herido mientras ayudaba gallardamente en la defensa, del ayudante del comisario Dunn, el almacenero Byrne, que fue asesinado, el sargento de color Bourne, el sargento Williams, que fue herido peligrosamente, el sargento Windridge, Cabo Shice, soldados R. Jones y Hook. La siguiente declaración muestra el número presente de Rorke's Drift, 22 de enero de 1879. 12 heridos, de los cuales 2 han muerto desde entonces, a saber, el sargento Williams y el soldado Beckett, haciendo un total de 17. Tengo el honor de ser, señor, su obediente servidor, R.M. Chard. Teniente, Ingenieros Reales, Rorke's Drift, 3 de febrero, 1879. Cuando el ejército regresó, el rey dijo: ¿y cuándo vendrá el resto ante mí? No había muchos de los grandes regimientos presentes, porque muchos habían muerto. Y muchos otros estaban ocupados retirando a sus padres u otros parientes que habían sido heridos. Nuestra manera de calcular si han muerto muchos de cualquier regimiento es por el número de hombres de importancia que murieron. Muchos jefes e hijos de jefes fueron asesinados en Isandlwana. El rey preguntó: ¿y dónde están fulano y mengano? Estaban muertos. No había que contar a los muertos. Eran tantos. Toda la nación zulú lloraba y de luto.